Muy bien. Vamos, antes de iniciar el sermón esta mañana, a inclinar nuestro rostro para tener una oración. Oremos. Bendito Padre, Dios eterno, te damos infinitas gracias en esta hora, Señor. Ha sido un día muy, muy especial, Padre, porque tú has permitido que prácticamente toda tu iglesia esté unida, Señor, esté reunida en este lugar con un corazón gozoso y dispuesto a adorarte, Señor, a alabar tu nombre. Gracias por la oportunidad de alabarte con estos cantos, Señor. Confiamos en que hayan sido de olor grato para ti, Señor, porque esa es nuestra única intención en este tu día, Señor, adorarte, alabarte, bendecir tu nombre. Y ahora, Padre, suplicamos que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros, que seas tú quien hable a nuestros corazones. No me permita, Señor, decir nada que no sea tu verdad. Y, Padre, grábala en nuestros corazones y que salgamos de aquí con la intención, determinación, deseo de servirte cada instante de nuestras vidas. Lo suplicamos y lo pedimos y lo agradecemos todo con humildad en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro intercesor. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. El título del sermón lleva dos verbos imperativos: ve y haz tú lo mismo. Y sin voltear para allá, díganme qué dice Mateo 28, 19. Y hacer discípulos. ¿Encuentran la semejanza en estos dos versículos? Dice, ve y haz tú lo mismo. Y Mateo 28, 19 dice, ve y hacer discípulos. Ahora, el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, si usted es creyente y le gusta estudiar la palabra de Dios, muy probablemente ha leído este pasaje varias veces. De modo que le voy a pedir que me tenga paciencia, no sienta o no crea, no cierre sus oídos pensando en que ya entendió todo lo que dice ese pasaje, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y cada vez que lo leemos entendemos cosas nuevas, porque así es nuestro Dios maravilloso. Y si usted no es creyente, si usted no ha sido lector de la Biblia, a lo mejor ha escuchado el término, buen samaritano. Y aunque no es ese el mensaje principal que vamos a estudiar esta mañana, le va a sentar en la idea que necesitamos para que usted escuche con atención, pero no se pierda, por favor, pensando en que ya casi se sabe de memoria algunos versículos incluso de este pasaje, porque sé que Dios tiene un mensaje nuevo para cada uno de nosotros. Es que le ruego que nos ponga atención. Vamos a leer detenidamente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Desde los versículos 25 al 37. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Dice la palabra de Dios: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía, es una parábola hermosísima, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto.
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pregunta Jesús al intérprete de la ley: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ahora, un intérprete de la ley, al que se refiere la Escritura, eran hombres que dedicaban su vida a escudriñar las Escrituras, estudiar las Escrituras, para tener la capacidad de interpretarlas en su contexto correcto y entonces enseñarla a los demás. Ese era el intérprete de la ley. Entonces era un hombre que, en teoría, conocía completamente de la Escritura. Y vemos que este hombre confiaba en su conocimiento, porque viene, y dice la Biblia, a probar a Jesús. A ver qué tanto sabes, porque yo soy intérprete de la ley. Entonces voy a ir a probar a Jesús, sin saber que Jesús es el autor de las Escrituras. Él las escribió, Dios escribió las Escrituras. Jesús es Dios. Pero este hombre incauto viene a probar a Jesús. Y la pregunta que le hace, la respuesta que hace a la pregunta de cómo heredaré la vida eterna, este intérprete de la ley cita al pie de la letra prácticamente Deuteronomio 6:5, donde dice, no están los mandamientos, y empieza diciendo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. En Deuteronomio no viene la frase que vemos aquí en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas citan esta misma expresión, este mismo mandamiento, y agregan: y a tu prójimo como a ti mismo. En el pasaje de Deuteronomio 6 no lo dice, pero es muy hermoso ver que al menos este intérprete de la ley sí entendió que el resto de los mandamientos, no matarás, no mentirás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, todos esos mandamientos se cumplen en el amor al prójimo. Porque si amo a mi prójimo, no voy a querer robar, no voy a querer mentir, no voy a querer hacer daño, no voy a decir falso testimonio. Entonces la respuesta que le da es correcta. La respuesta que le da el intérprete a Jesús es correcta. Tengo que amar a Dios con todo mi ser y tengo que amar a mi prójimo también. Ahora, no perdamos de vista, voy a pedir que durante todo el sermón no pierda de vista la pregunta original. Dice el intérprete de la ley: maestro, ¿haciendo qué cosa? Desde ahí ya está mala pregunta. Porque nos habla de que este hombre pensaba que la ley o las obras podían llevarlo a la vida eterna. Porque dice: ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Entonces la intención del intérprete es entender cómo puedo yo llegar al cielo, cómo puedo yo asegurar mi entrada al reino de Dios. Y a la primera pregunta Jesús le dice: ¿quieres saber cómo heredar la vida eterna? Y vemos el mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como tú mismo. Y dice: haz esto y vivirás. Ahora, el hombre estaba vivo. Entonces, ¿a qué se refiere cuando el Señor le dice: y vivirás? Se refiere obviamente a la vida eterna, porque la pregunta es: ¿cómo voy a entrar a la vida eterna? Bueno, si haces esto, vivirás eternamente. Esa es la respuesta de Jesús. Si amas a Dios como Él quiere que le ames, y amas a tu prójimo como a ti mismo, vas a vivir eternamente. Está Jesús respondiendo a la pregunta de este hombre. Inmediatamente después, como diríamos nosotros, queriéndose pasar de vivo, dice: ok, estás respondiendo con otra pregunta, te voy a hacer otra. ¿Y quién es mi prójimo?
Y si usted escuchó el sermón acerca de quién es mi prójimo, no voy a entrar en él, no se trata de eso el sermón. Pero es interesante, la forma es perfecta, no solo interesante, sino perfecta, la forma en que nuestro Señor le responde a esta pregunta, porque la conclusión final, después de que narra nuestro Señor Jesús la parábola, le dice, le hace reconocer que la persona que resultó ser el prójimo fue el samaritano, y recordemos que para los judíos los samaritanos eran odiados, ellos no querían a los samaritanos. Y entonces cuando Jesús le dice, tú contestaste, intérprete de la ley, que el que se portó bien, el que usó de misericordia con este pobre hombre, fue el samaritano, aquel al que tú odias. Pues yo te digo, ve y haz lo mismo que ese hombre que tú odias. Ve y haz tú lo mismo que el samaritano. A ese hombre que odias vas a tener que imitarlo, porque él es el que sí usó de misericordia. Imagínense la expresión del intérprete, que ya me doy, o sea, ¿qué otra cosa le puedo cuestionar al maestro? No le puedo cuestionar nada más. Ahora, para dar énfasis a esta orden, por eso un mandamiento, los dos verbos, insisto, están en imperativo. Ve y haz son órdenes, es un verbo en imperativo. Está ordenando el Señor, ve y haz, id y haced. Es una orden imperativa. Dice, esta orden la tenemos que entender para nosotros mismos. Y eso es lo que quiero, a donde quiero llevar este sermón, y le pido que me tenga mucha paciencia y que no me pierda atención a la explicación de este hermosísimo pasaje. Ahora, nuestro Señor Jesús utiliza varios simbolismos en esta palabra, y que probablemente usted y yo no los hayamos encontrado antes, y ojalá pueda tomar notas de ello. Lo primero que quiero resaltar es, aquí nuestro Señor deja cuatro personajes en la parábola. Menciona a 4 personajes: a un sacerdote, a un levita, al hombre que había caído y al samaritano. Nuestro Señor tiene 4 personajes en esta parábola. Ahora, cuando se refiere al hombre, tenemos que entenderlo que simboliza a toda la humanidad caída. A toda la humanidad caída pasa por esto. Dice, descendía a Jerusalén, a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron. Y escúcheme, el pecado daña no solo el cuerpo, sino la mente y el espíritu. Y este hombre estaba medio muerto, dice la parábola, y lo podemos entender a la luz de Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios 2, capítulo 1, perdón, Efesios 2, versículos 1 al 3. Y con esto voy a tratar de comprobar bíblicamente que cuando vemos la expresión el hombre, se refiere a toda la humanidad, porque toda la humanidad es caída, todo ser humano nace en pecado. Dice Efesios 2, versículos 1 al 3, y Él, refiriéndose a Jesucristo, os dio vida a vosotros. ¿Quiénes son? ¿A quién está hablando? A los creyentes de la iglesia. Dice, Jesús os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de venir a Cristo estábamos como este hombre, muertos en nuestros delitos y pecados. De modo que podemos reflejarnos en Él, en los cuales, delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo lo que hace el mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese espíritu? Satanás. Satanás es el príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, aquellos que no creen en Cristo como su Salvador. Versículo 3,
entre los cuales, otra vez, entre los cuales todos, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Usted y yo al nacer éramos hijos de ira, no hijos de Dios. Mire, hay un concepto muy equivocado en muchas personas que dicen que todos somos hijos de Dios. Mal. Perdónenme, pero no es eso, la verdad bíblica no es esa. Nosotros somos todos creación de Dios, somos criaturas de Dios, mas no somos hijos de Dios. Todos nacemos siendo hijos de la ira. Todos nacemos siendo hijos de la ira. No tenga duda de ello. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: y a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en el nombre de Cristo, les dio potestad, les dio poder para ser hechos hijos de Dios. Antes no eran. Hasta que no aceptamos y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, dejamos de ser hijos de la ira y ahora somos hijos de Dios. Antes no. Seguimos siendo hijos de la ira como este hombre. Por eso podemos ver que las heridas de este hombre se reflejan lo que éramos nosotros antes de venir a Cristo, como dice Efesios capítulo 2. De modo que cuando ve usted esta parábola, la estudie nuevamente, cuando vea un hombre, entienda que se refiere a toda la humanidad. A toda la humanidad, porque todos nacemos en pecado. En segundo lugar, el siguiente personaje es un sacerdote. Y este sacerdote debemos entenderlo a la luz de la palabra, que ejemplifica, personifica a todas las religiones del mundo. A todas las religiones del mundo. Este sacerdote es representante de sacerdotes, pastores, evangélicos, de todo aquel religioso, líder religioso. A ese es al que representa. Y Jesús está señalando en esta parábola que nadie, ningún ser humano, puede sanar los pecados de este hombre. Por eso el sacerdote dice, viéndolo, ¿qué hizo? Pasó de largo, porque él sabía que él no podía sanar a este hombre. ¿Cómo lo podemos corroborar? Vaya conmigo por favor a Marcos capítulo 2, Evangelio según San Marcos capítulo 2. Y voy a leer, síganme con su vista, Marcos capítulo 2, a partir del versículo 5. Esta es la escena de un hombre paralítico que es llevado por 4 de sus amigos, y dice que abren el techo donde estaba Jesús enseñando y lo bajan, lo hacen descender cuidadosamente para que esté a los pies de Jesús. Esa es la escena. Y entonces en el versículo 5, dice el Señor Jesús: al ver Jesús la fe de ellos, de sus amigos y del paralítico, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente los judíos dijeron: es una blasfemia. Versículo 6, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? De modo que cuando vemos al sacerdote como representante de todos los religiosos, de todas las religiones, entendemos que es un ser humano, pecador, igual que yo, igual que todos los sacerdotes, igual que todos los ancianos, pecador, que no tiene la potestad, el poder de perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y como este hombre, que estaba medio muerto en sus delitos y pecados, el sacerdote reconoció que no podía sanarlo. No tiene el poder para sanarlo. Un pecador no puede sanar a otro pecador. Un pecador no puede perdonar a otro pecador ante Dios. Los pecados los cometemos hacia Dios. De modo que el único que nos puede perdonar es Dios. Ningún ser humano. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y los reta. Dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, Jesucristo, tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Por qué? Porque Jesucristo hombre es el único que tuvo la autoridad para perdonarle los pecados a ese hombre. Porque Jesús es Dios. Él sí tenía la autoridad para perdonarnos. Escuchen, muy importante. Jesús no vino al mundo para que tú cambies de religión. Jesús vino al mundo para que pongas tu fe en Él. No sé si a usted le haya pasado, pero a veces evangelizamos a alguna persona y nos dice, bueno, sí, ya me convenciste, voy a aceptar a Cristo como mi Salvador, pero no me pidas que deje de ir a la iglesia católica o con los testigos de Jehová. No me lo pidas porque no voy a dejar de hacerlo, porque así me enseñaron mis padres. Entonces no estás aceptando, no estás entendiendo lo que es aceptar a Cristo como tu Salvador, porque cuando aceptas a Cristo como tu Salvador, eres una nueva criatura. Todas las cosas pasadas ya no existen, todas son hechas nuevas. Ya no vives la vida anterior, es una nueva vida. Tienes que dejar tu religión. La religión no salva. Venir a la iglesia no salva. Escuchar sermones no salva. Leer la Biblia no salva. Solamente poniendo tu fe en Jesucristo alcanzas la salvación y la vida eterna. Así es que entiende, Jesús no vino a hacer que cambies de religión. Jesús vino para que tú pongas tu fe en Él y seas una nueva criatura en su reino. Y que dejes de ser hijo de la ira y seas ahora hijo de Dios. El tercer personaje es un levita. No quiero decir de esos que levitan, Y este levita representa a toda la ley y todo el legalismo y todas las obras. Por eso este levita hizo lo mismo que el sacerdote. Lo vio y dijo, yo no puedo sanarte y salvarte de tus delitos y de tus pecados, así es que paso de largo. Y créame que este levita, el intérprete de la ley, como que decía, híjole, se parece mucho a mí. Porque también él es intérprete de la ley, levita. Y dice, entendemos entonces, el sacerdote, el hombre representa a toda la humanidad caída, el sacerdote representa a todas las religiones, el levita representa a aquellos que piensan que por la ley y por las obras pueden ir al cielo. Pero usted y yo sabemos que no. Lo dice Romanos 3:20, que algún día en nuestra clase de escuela dominical llegaremos a repasar este versículo. Romanos 3:20 dice el apóstol Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios dio los mandamientos para que todos los seres humanos entendiéramos lo que para Dios está mal. No nos los dio para ser salvos por obedecerlos, nos los dio para que entendiéramos. Imagínense el mundo antes de los mandamientos. Cada ser humano pensaba y decidía lo que para él estaba bien y lo que para él estaba mal, ¿cierto o falso? Y obviamente había grupos que decían, esto está bien, no, para mí está mal, no, esto está bien, para mí está mal. Es decir, nunca podían ponerse de acuerdo, porque incluso hoy en día probablemente lo que para usted está mal, para mí está bien, si lo vemos del lado humano. Así es que Dios tuvo que decir, a ver, creación mía, les voy a decir lo que para mí Dios, el Creador, el Padre de todos ustedes, el que los creó, no el Padre, pero el que los creó a todos ustedes, lo que está mal y lo que está bien es esto, y por eso nos dio la ley. Pero dice el apóstol Pablo que ni por el cumplimiento de toda la ley podemos llegar al cielo. Acuérdense que Jesús está respondiendo lo que le pregunta este hombre, ¿haciendo qué cosa
heredaré la vida eterna. Pues no es haciendo. Está planteada mal tu pregunta. Haciendo cosas no llegas al cielo. Llegamos al cielo por fe. Como dije hace un momento, ni la iglesia salva, ni la Biblia salva, ni nadie más que Cristo salva. Y en cuarto lugar viene el personaje del samaritano. Y dice, y debemos entender esto, el samaritano es Jesús. Jesús se está presentando a sí mismo en la parábola como el samaritano, porque Él es el único que tenía el poder para sanar a este pobre hombre medio muerto. Y cuando dice nuestro Señor Jesús, ve y haz tú lo mismo que el samaritano, nos está diciendo, ve tú y haz lo mismo que hice yo. Esa es la instrucción de Jesús para cada uno de nosotros. ¿Y por qué Jesús se puede identificar con el samaritano? Porque él también fue despreciado. Acabamos de estudiar, terminé de estudiar hace poco Isaías 53, y los versículos 2 y 3 dicen lo siguiente de Isaías 53, hablando de Jesús: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Y escuche, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Lo que sentían los judíos por los samaritanos es esto mismo: desprecio. Así es que Jesús lo podemos ver en la persona del samaritano, porque, y déjenme centrarlo en esto, porque vamos a ver todo lo que hizo Jesús, todo lo que hizo el samaritano es lo que hizo Jesús con usted y conmigo. En segundo lugar, dice, y es una expresión muy importante en esta parábola, dice nuestro Señor Jesús que este hombre, es decir, toda la humanidad, descendía de Jerusalén a Jericó. Y a la voz usted ha leído esto y ¿quién me cree? Descendió de Jerusalén a Jericó. Efectivamente, en la geografía, usted que ha andado por allá por Jerusalén y caminando hacia Jericó, se dará cuenta que es un camino descendente. Es un camino de aproximadamente 25 o 28 kilómetros. Y es muy importante cuando dice nuestro Señor Jesús un camino descendente, porque ¿sabe qué? Todos nosotros como hijos de la ira, cuando nacimos, íbamos caminando en el camino espacioso que lleva a la condenación, y ese camino es descendente. No es casualidad lo que dice nuestro Señor Jesús. Jesús nunca desperdicia palabras. Así es que lo que nos está diciendo, le está diciendo al intérprete de la ley: todos los hombres cuando nacen van en este camino amplio. Mateo 7, versículos 13 y 14. Dice así: entrad, dice el Señor Jesús, otro verbo imperativo, entrad por la puerta estrecha. Escuchen, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, tristemente, muchos, los que no creen en Jesucristo, son los que entran por ella. Versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Y por qué digo que el camino hacia el infierno es descendente? Porque en concordancia con esto que acabamos de leer, en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 24, escuche lo que dice: el camino de la vida eterna es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. El Seol no es otra cosa más que el infierno.
Dice, el camino de la vida eterna, este camino del que habla Jesús, de la puerta estrecha y el camino angosto, es hacia arriba. La vida cristiana no es sencilla. La vida cristiana es de esfuerzo constante. La vida cristiana es de lucha. La vida cristiana es de soportar desprecios, de soportar que nuestra propia gente, nuestros propios familiares nos hagan a un lado porque somos cristianos, que nos señalen, que se rían de nosotros. La vida cristiana es un camino angosto, estrecho. La puerta es estrecha y angosto es el camino y va hacia arriba. La vida cristiana siempre es cuesta arriba. Pero si usted está caminando hacia arriba es porque se está alejando del Seol abajo, de ese camino de puerta ancha y espacioso camino. Ese camino en el que nacemos todos, en el que anduvimos alguna vez, como dijo el apóstol Pablo en Efesios, cuando estábamos muertos a nuestros delitos y pecados, íbamos en ese camino directo hacia el infierno, directo al Seol. Y en tercer y último lugar, quiero llamar su atención a lo que hizo Jesús, con este hombre. Jesús no solo curó sus heridas físicas, sino también sus heridas espirituales. Y lo vamos a ver en estos simbolismos. Quiero que me ponga atención, le pido por favor, ya casi estamos por terminar. Primero dice que para sanar a este hombre, Jesús derramó vino. Y el vino, lo sabemos, es símbolo de la sangre de Cristo. Así es que lo que primero hizo Jesús con este pobre hombre medio muerto fue derramar vino en sus heridas para sanar sus heridas, para salvarle la vida. No olvide, no pierda de vista la pregunta primordial de esta persona, del intérprete de la ley: Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús está hablando acerca de la vida eterna. Y aquí Jesús viene y derrama su sangre para limpiar y sanar las heridas de este hombre medio muerto, como lo hizo con usted y conmigo cuando venimos a sus pies. Y dice también que derramó aceite. El aceite, en varios pasajes de la Biblia, simboliza el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos prometió que el Espíritu Santo vendría a morar en nuestro corazón. Y después dice que lo cuidó. Y sí, le dio la vida. Derramó su sangre, le dio de su Espíritu, sanó sus heridas. Y después, ¿qué hizo Jesús? Lo que hizo con usted y conmigo. Y lo vemos hoy en la presencia de nuestra hermana. Dice, lo llevó al mesón. Entiéndase, lo llevó a una congregación, a una iglesia, a donde pudieran cuidarlo. Y no solo eso, dice, se lo encargó al mesonero. ¿Quién sería el mesonero? Pues el pastor, el religioso, pero es toda la iglesia tiene que cuidar de los nuevos creyentes. Y todavía hay una promesa hermosísima de Jesús. Dice, no solo pagó por todo, Él ya pagó por todos sus pecados, por todos. No hay uno solo. Cuando usted viene a los pies de Cristo, todos sus pecados pasados fueron limpiados. Olvídese de ellos porque Dios ya se olvidó de ellos. Dice que los sepulta en el fondo del mar. De modo que todo lo que usted cayó en pecado antes de venir a los pies de Cristo, para Él ya están olvidados. Bien haría usted en olvidarlos también, porque para Dios ya no existen. ¿Qué caso tiene que los cargue en su mente? No olvídenlos. Pero cada vez que pecamos, la iglesia, Jesús a través de su iglesia tiene que ayudarnos, redarguirnos, exhortarnos, para mantenernos sanos dentro del cuerpo de Cristo, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y luego dice, no solo pagué, Jesús no solo ya pagó por todo lo que hizo por este pobre hombre, como usted y yo antes de venir a Cristo, sino que le dijo, cuídalo, y todo lo que hagas por esta persona yo te lo pagaré. Todo el tiempo que inviertas, todos los recursos que inviertas, todo lo que hagas por conservar a esta persona en mi camino, dice Jesús, yo te lo pagaré.
segunda venida, cuando estemos en su gloria, cada creyente que hizo lo que Dios quería que hiciera recibirá el pago por parte de Dios. Recibirá las coronas que se haya ganado. Esa es una promesa. De modo que todo lo que hagamos por cuidar a las nuevas almas, por traer a otros creyentes y cuidar sus almas, Dios lo pagará, pero no lo vamos a hacer por lo que Él nos pague. Lo vamos a hacer porque somos imitadores de Cristo Jesús. Al menos eso debiéramos ser, es lo que Dios espera. Nuestro Señor espera que... Vamos a concluir con esto. Miren, Dios espera que usted y yo, como cristianos, cada persona que Él permita que cruce nuestro camino, lo veamos como lo que éramos antes. Una persona que va en el camino espacioso, directo al infierno. Que cada persona que usted vea en su camino, lo vea como éramos nosotros. Éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que a cada persona que Dios cruce en nuestro camino, nosotros seamos movidos a compasión, a misericordia. Es como, déjeme poner este ejemplo burdo tal vez. Imagine que usted está pasando por aquí y ve a una persona que está subida en una escalera y está cayéndose, está a punto de caerse. ¿Cuál es su reflejo inmediato? ¿No corre a sostenerlo para que no se caiga? Bueno, pues estas personas, a las personas que vemos que van sin Dios, van cayendo hacia el infierno. Tendríamos que reaccionar de inmediato para hacer lo que hizo Jesús con este hombre medio muerto, y lo que hizo Jesús con usted y conmigo, que íbamos también en ese camino. Sus compañeros de trabajo, sus compañeros de clase, su pareja, si es que no es cristiana, sus jefes, el lugar en donde usted esté. Si Dios le da la oportunidad de cruzarse con una persona que usted puede ver a todas luces que no tiene a Dios en su corazón, estamos llamados a responder a esta orden: ve y haz tú lo mismo, porque si no, esa persona va a terminar en el infierno. No podemos, como el sacerdote y el levita, decir: no, pues yo paso de largo y que alguien más, a ver si alguien más tiene misericordia de esta persona y le habla de Jesús, pero yo paso de largo y desaprovecho la oportunidad que Dios me está dando. Sin que me responda a estas preguntas, pero analice lo que quiero preguntar ahora. Cuando pasa esta situación, que usted encuentra a alguien que siente o piensa que no es cristiano, ¿cuál es realmente su reacción hacia esa persona? ¿Siente lástima, compasión? ¿O actuamos como el levita y el sacerdote? Nos limitamos a verlo de lejos y seguir nuestro camino. Cada creyente tiene la misión primordial, la principal prioridad de su vida debe ser imitar a Jesús en todo. Y si entendió el mensaje, si entendimos el sermón, cuando Jesús le dice a este intérprete de la ley: ve y haz tú lo mismo que hizo el samaritano, lo que en realidad está diciendo Jesús es: ve y haz lo mismo que yo hice. Y cuando encontramos una persona que decimos que amamos, es más la responsabilidad. Si sabemos de un ser querido que no es creyente, es aún más la responsabilidad de ir y hacer lo mismo que Jesús hizo conmigo. Primera Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo, debe hacer lo que Cristo hizo. El que dice que permanece, la única forma de mostrar que permanecemos en Cristo es que decimos que somos cristianos. Y déjeme aclarar el término cristiano otra vez.
Ser cristiano significa seguidor y servidor de Cristo. No soy testigo de Jehová, no soy católico, no soy mormón, no soy evangélico, no soy ninguna religión. Soy seguidor y servidor de Cristo por fe. Y mientras usted, si está escuchando este sermón y no es creyente, ser creyente significa, ser cristiano significa que usted llegó un momento en su vida y dijo: yo acepto, reconozco y confieso que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios, Jesucristo es mi Salvador y será a partir de hoy el Señor de mi vida, y voy a hacer todo lo que diga mi Señor. Eso es ser cristiano, no de nombre, sino imitando a Cristo. Y esa fue la finalidad de Dios Padre. En Romanos 8:29 dijo nuestro Señor, dijimos 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Cristo va a andar como Cristo anduvo. Y en Romanos 8:29, a través del apóstol Pablo, Dios dice: porque somos predestinados para ser hechos conforme a su Hijo Jesucristo. Cada creyente ha sido predestinado para vivir conforme a como vivió Jesús. Así que no extrañamos el mandamiento que encontramos en el mensaje, en el pasaje central. Termino con esto. Y es la frase que yo quisiera que usted y yo nos lleváramos hoy como enseñanza primordial en nuestro corazón. El intérprete de la ley preguntó: Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús respondió: ve y haz. Dos acciones: ve y haz tú lo mismo que Jesús. Es el título del sermón y es la frase final de este sermón. Dios nos está pidiendo ir y hacer lo mismo que hizo Jesús. Con cada persona que Él cruce en nuestro camino. Y si usted recuerda algunos de los cantos que entonamos esta mañana, le prometimos a Dios todo eso. Y se lo vamos a prometer una vez más con un último canto. Pero antes de entonar ese canto vamos a terminar con una oración. Le voy a pedir al pastor Paco que nos dirija en oración y después vamos a entonar otro canto. Por favor, pastor. Padre, muchas gracias, damos, Señor, por tu palabra tan clara que nos enseña a obedecer. Y este pasaje tan hermoso, Señor bendito, en donde el Señor nos dice a cada uno que estamos aquí: ve y haz tú lo mismo. Ayúdanos, Padre amado, para que podamos imitar a ese buen samaritano que hizo un esfuerzo especial para alcanzar aquel que otros sabían especial, pero él le tendió la mano, Señor, para mejorar, para sanar sus heridas y para conocerte. Señor, ayúdanos pues para tener esa voluntad de servirte y adorarte, Señor. Queremos ser útiles en tus manos, a todos estamos aquí. Así que ayúdanos para ser útiles, para guiar a otros a los pies de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo rogamos. Amén. Amén. Amén.